Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer compartir con todos vosotros, lectores, una tarde muy especial para nosotros. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, me gustaría agradecer a Pangea la cesión de este espacio una vez más para una presentación de libro. Un magnífico espacio, como podéis ver, que no solo se ha convertido en una referencia en lo que a agencias de viajes se refiere, sino también en un espacio cultural para la literatura de viajes. Así que muchísimas gracias una vez más. En segundo lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer a Carlos Canales, que está aquí con nosotros para presentar a Jesús. Tampoco le hace falta presentación, le conocemos todos a través de las ondas o en persona desde hace tiempo, así que muchísimas gracias por estar aquí. Y por último, también muchísimas gracias a todos los aquí presentes y espero que tengáis una tarde animada y muy talismánica. No me gustaría extenderme mucho en la presentación, quiero que sea algo breve porque bueno, contamos con dos monstruos de la comunicación que van a hacer las delicias de todos, eso está claro. Sin embargo, sí que me gustaría deciros que en la esfera de los libros, y yo personalmente como editor de Jesús estoy muy contento con tenerla a bordo. No solo como autor, que es un autor muy predispuesto siempre, muy agradecido como autor, que es algo complicado a todos los consejos que se le dan y hacia dónde se pueden orientar los libros, sino también como persona. Es una persona excelente y por ello tiene doble valor como autor. En mi caso, yo llevo siguiendo a Jesús más de 20 años. Obviamente no como autor, claro, pero sí como oyente. Le llevo siguiendo como locutor y, como le he dicho algunas veces, como contador de historias, ¿no? De historias vibrantes, de historias apasionantes, a través primero de La Rosa de los Vientos, cuando apenas tenía yo 15, 16 años, y le he seguido pues hasta ahora, hasta su etapa como director de La Escóbula de la Brújula. Así que yo sabía que en algún momento el destino, aunque a veces hay que buscar el destino, iba a juntarnos. Y mira por dónde, cuando empecé mi andadura en la esfera de los libros hace ahora ya casi 3 años, una de las primeras cosas que me planteé fue traer a nuestro gran fondo que tenemos de autores a Jesús. Y bueno, fue algo rápido, que tanto en la editorial como yo asumimos. ¿Por qué? Porque en cierto modo, y por supuesto teniendo siempre presente y el respeto que tenemos, Jesús es la continuación de la tradición, de la mejor tradición del maestro Juan Antonio Cebrián, que con nosotros publicó algunos de sus más ilustres títulos, que precisamente también hemos reeditado no hace mucho en una versión ilustrada muy bonita. En fin, este viaje que comenzamos en el 2016 lo iniciamos muy rápidamente con un gran libro que todavía hoy sigue vendiéndose y que, ahora que no nos oye mucha gente, creo que es la mejor obra de Jesús, y eso que tiene una extensa carrera literaria. Me refiero a Grandes Misterios de la Arqueología, Viajes al Encuentro de Lugares Sagrados. Creo que es un libro redondo que no puede faltar en ninguna biblioteca histórica, arqueológica, una biblioteca viajera, ¿no? Al fin y al cabo, que Jesús es un gran Willy Fogg, ¿no? De esto, como digo yo. Y bueno, y rápidamente nos pusimos a trabajar en este segundo libro que hoy presentamos, Territorios Talismán, los guardianes invisibles de lugares, de ciudades, lugares y objetos, que se zambulle de lleno en un recorrido otra vez por todos los continentes, en busca de esos lugares que de una manera u otra están protegidos contra cualquier amenaza natural o cualquiera militar o en general humana, ¿no? De esto precisamente nos va a hablar Jesús y nos va a hablar Carlos, que seguro que tienen una buena charla para leccionar aquí. Y pues nada, simplemente agradeceros muchísimo que estéis aquí, un lunes que siempre sabemos que es un día difícil, y espero que disfrutéis todos de la presentación. Muchísimas gracias. A ver, yo creo que se me oye muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y encantado de tenerles aquí a todos. Gracias también a la editorial La Pangea. No es la primera vez que estoy en esta librería, nunca presentando un libro. Y
antes de John realmente no voy a presentar el libro, voy a presentar a Jesús. Luego hablaremos del libro, también voy a contar algunas cosas, pero principalmente hay que dejarle a él, que es el autor. Yo lo que sí estoy dispuesto luego es a colaborar en cualquier debate que surja, en cualquier idea. Jesús no lo sabe, yo tampoco hasta hoy, que mañana hace 29 años que le conozco. ¿Sí? 29 años, no son nada, pues es bastante. Fíjate, 15 años oyendo Rosa de los Vientos, 29. 29 años que conocí a Jesús, le conocí de casualidad. Voy a contarlo como anécdota porque la verdad es que como me ha sorprendido el darme cuenta, digo, 29 años. Yo venía de Santander, entonces, bueno, éramos los dos letrados, trabajábamos en un despacho vecino y yo había oído que al mío le llamaban el microondas, pero no sabía por qué. Lo descubrí en verano, me asaban, el aire acondicionado no funcionaba, entonces me refugiaba en el de Jesús, que era el de al lado. Y yo me había traído de Santander una cosa bastante friki, que era un mapa muy grande de la Diputación de Cantabria, donde aparecían dibujados todos los seres mágicos del lugar. Había hadas, ojáncanos, tentirujos, todos colocados en su sitio. Y un día hablando con Jesús, dice, tiene que haber algo parecido en España, ¿no? Y digo, bueno, pues la verdad es que sí. Y le dejé un libro que se llamaba Guía de campo de las hadas y demás elfos, de Nancy Arrowsmith. Y Jesús, que le dio un ataque patriotero, dijo, esto es una vergüenza, aquí no se habla nada de España y menos de León. Dijo, ostras, es cierto, no decían nada de nosotros. Y ahí empezó, fue el primer camino, el primer paso, de lo que luego acabó 4 años después. No había internet, no había Google, había que ir a la Biblioteca Nacional, a los periódicos, a las revistas, y así nació nuestro primer libro, que fue Duendes, en 1994, hace ya un cuarto de siglo también. Durante todos estos años hemos colaborado en multitud de trabajos y la verdad es que de una manera u otra somos muy diferentes, nunca hemos dejado de trabajar. Y eso que siempre hemos partido de puntos o de principios ligeramente diferentes. Cuando estábamos en el Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián, que era un verdadero genio absoluto y que captaba a la gente por sus sensaciones y emociones, una cosa muy especial, descubrió una cosa sobre nosotros. Entonces él decía clasificarnos como un entomólogo, más o menos, como si fuéramos insectos. Dice, Jesús vale para folclore, religiones, mitos y leyendas. Tú te quedas en historia, tal, y nos dividía así. Pero es que realmente nosotros ya nos habíamos dividido el trabajo de esa manera cuando empezamos a colaborar en los primeros libros. Como yo no soy el editor del libro, voy a meterme con él y voy a decirle que este libro es el mejor de Jesús, porque si no, no se vende. Entonces, si no, vamos a ningún lado. El libro es perfecto porque muestra una de las esencias de Jesús Callejo, que como lo dice al principio del libro, a mí me jorobó una frase que tenía yo preparada, pero como está, pues ya no la puedo usar, y es que la curiosidad no tiene cura. Y esto es un libro de curiosos. O sea, este es un libro hecho para curiosos y para gente que quiera curiosear, solo que el libro curiosea. O sea, es una especie de libro cebolla. Tú vas penetrando, quitas capas y vas entrando. Porque es un libro, eso luego lo tendría que hablar con él, tremendamente personal. Dado que no es un libro que tenga una continuidad muy estricta o una estructura de índice muy claro que vaya a hablar en concreto de un tema. Es una cosa muy abierta, que toca un poco de todo. Toca antropología, toca magia, toca religión, toca historia, toca leyendas, toca en general todo lo que le gusta. Entonces, y lo hace, y estamos en Pangea, unido a otra de sus características. No es exactamente Willy Fogg, porque Jesús no viaja aquí con un objetivo definido. Puede ser como el chiste, te apuesto lo que quieras a que me hago Madrid-Badajoz en 80 días en tren, ¿no? Que sea, por ejemplo, el chiste actual. Entonces, no tiene nunca un fin claro. Viaja como se viaja, como viaja un viajero. Viaja para conocer y aprender. Yo supongo, porque tampoco se lo he preguntado nunca, que él cuando elige un viaje, lo elige porque le atrae por algún motivo, el que sea. Pero cuando llega al lugar, y en el libro se ve clarísimo, por eso toca todo, el libro es una especie de mezcla general. Es decir, porque claro, ¿qué tendrá que ver la Catedral de Santiago de Compostela con Catalhuyuk? Pues aparentemente nada. Sin embargo, tiene muchísimo que ver. Porque hablan del ser humano, de las personas, de lo que somos como sociedad y como comunidad y lo que buscamos. Y el libro es una pequeña búsqueda. Es verdad que si nos cogemos simplemente el título, Territorio Talismán, tendría que ver con lo que tú has comentado. Lugares sagrados, lugares mágicos, lugares de protección. ¿Por qué los seres humanos nos concentramos en unos lugares y ignoramos otros? ¿Por qué algunos nos atraen de manera especial? Pero no solo nosotros, nos atraen durante generaciones. ¿Por qué hay 7, 8, 9, 10 sitios en el mundo que son puntos mágicos siempre, en cualquier civilización, en cualquier sociedad, por más que pase el tiempo? ¿Por qué Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela o Rapa Nui son lugares que atraen la imaginación de los seres humanos desde siempre? Pues el libro va de eso y algunas cosas más. Va no solo del viaje en el concepto del conocimiento, la curiosidad, la exploración y el aprendizaje. Va también de lo que somos nosotros, porque los viajes nos enseñan también cómo somos. Y sobre todo, creo que es un libro excelente para abrir la curiosidad de los que quieran saber más de lo que ahí se dice.
Una parte enorme de los lugares que cita Jesús ya los ha citado en otros libros, o sea, no son exclusivos de esta obra suya. O sea, son lugares a los que él recurre de vez en cuando. Pero puede recurrir de formas muy diferentes. Puede hacerlo porque le evocan leyendas, tradiciones o mitos, porque le buscan lugares sagrados de protección donde los hombres han rendido culto desde hace miles de años. Llámalos, como diría Juan Ignacio Cuesta, lugares de poder o cualquier otro nombre que quieras utilizar, o pura y simplemente porque le gustan, que a mí se nota. Sí, porque este sitio le da buen rollo. Eso es un detalle muy importante, que es que el libro se deja llevar por intuición. Es un libro en sentido poco intelectual, lo cual en el mundo actual mola mucho. Hace la lectura muy entretenida. O sea, no se hace nada pesado. Es decir, no hay ningún rollo intelectual. Oye, este tío es el que más sabe, fíjate qué listo es, lo que ha descubierto, lo que sabe, lo que mira. Él lo cuenta como lo percibe, como le interesa. Lo cual está muy bien, porque al que entra por primera vez, porque es imposible que cualquiera que entre en este libro conozca o sepa de todo lo que se cuenta, se centrará en lo que le interese más o en lo que le interese menos, porque recorre todos los continentes. Es un viaje. Pero no es un viaje en el sentido, como decía antes Willy Fogg, no es un viaje programado, con escalas, con pasos y con un fin determinado. Es un viaje puramente aventura. Yo me echo allí y a ver qué ocurre. Como decían los griegos, vivir no es lo importante, navegar es lo importante. Lo importante no es en sí mismo el buscar algo, sino el hecho de buscarlo, lo que realmente te atrae y te lleva a moverte por el planeta entero. Yo sé que a los que les gusten las leyendas y las tradiciones y estén acostumbrados a leer libros de mitología o de antropología, no van a estar de acuerdo al 100% con todo lo que dice. Yo mismo no lo estoy. Pero, sin embargo, es verdad que te da las vías o las líneas básicas para que tú te adentres en el camino que tú quieres buscar. Con esto estoy definiendo a Jesús Callejo. Jesús Callejo es el viajero perfecto. Es decir, porque no tiene ningún perjuicio cuando va a un sitio. Y además se nota. No tiene ningún... Iba a decir una cosa que le une a mí siendo muy diferentes. Yo no he estado en ningún lugar que no me guste. O sea, todos me gustan. Todos tienen algo que es interesante. Puede ser la comida, puede ser el paisaje, puede ser la gente. Aquí pasa algo parecido, pero se ve que son lugares seleccionados por algún motivo. Ese motivo, que yo no acabo de entender, porque es un motivo que corresponde solo a Jesús, aunque lo dice en la introducción, cuál es la razón de la búsqueda de estos lugares en los que te sientes, la palabra exacta sería a gusto. Bien. ¿Por qué hay lugares que son eso, talismanes, que atraen a la gente y a la imaginación? Pues como del contenido, creo que lo mejor es que lo diga Jesús y luego, si quieren, intervenimos en lo que él vaya presentando, pues creo que lo mejor es que pase a contarnos cuál es su viaje, que es el viaje de una vida, porque ya hace falta mucho para hacer esto y lo que le queda por viajar. No sé qué sitios no conoce del mundo, la verdad es que es un viajero bastante notable. También podemos hablar luego de eso con él. ¿Has estado en la Antártida? Le falta la Antártida, tomen nota. En Andorra sí, ¿no? No, en Andorra he estado. Entonces, a partir de ahí, de verdad, les aconsejo la lectura, cómo va eligiendo los lugares, cómo es un recorrido por países, continentes, civilizaciones, leyendas, tradiciones, mitos y elementos vinculados a la Tierra, a Gaia, a nuestro planeta, donde vivimos. El lugar que tenemos, que es nuestro hogar, y cómo dentro de esos lugares hay algunos, que luego nos contará por qué, para él son de especial significación. Así que creo que lo mejor es dejar la palabra y que nos muestre este pequeño viajecito que nos va a dar. Gracias. Bueno, pues nada, que se queda uno siempre impresionado cuando hablan de uno, ¿no? Bueno, ante todo, dar las gracias a la librería Pangea, por supuesto a Félix Gil, ¿no?, como mi editor de la esfera de los libros, por hacer posible este milagro. Y, cómo no, pues a Carlos Canales, que me une mucho más que una amistad, nos une muchísimas complicidades en estos 29 años que nos conocemos, que se dice pronto. Y gracias a todos vosotros por haber venido, por haber tenido el detalle de estar aquí en este momento, el aquí y la ahora, porque siempre es fundamental, ¿no?, el calor humano, y vosotros, pues, contra vuestra amistad, vuestro cariño, pues lo demostráis cada vez que se hace un evento de estas características. Bueno, a la hora de intentar enfocar el libro, es un libro poliédrico, ya lo ha dicho Carlos, se podían tocar muchos aspectos, pero claro, yo tampoco quiero soltar aquí un rollo infumable hablando de los distintos países en los que he estado y por qué ciertas ciudades me interesan más o menos. Yo sabía que iba a estar Carlos presentando el libro y, por lo tanto, la presentación o las imágenes que he traído están en función también de sus debilidades y de sus conocimientos, y, cómo no, los tercios de Flandes también van a aparecer aquí, porque quiero también que esto no sea una charla, sino que sea un coloquio donde podamos compartir ciertos conocimientos y luego, por supuesto, ese tiempo, pues hay preguntas y comentarios de todo tipo.
Evidentemente, voy a hacer un resumen, ¿no?, de lo que es el libro, de lo que he intentado proponer. Lo que he propuesto no es tanto hablar de esto, de talismanes, porque hay muchos libros que hablan de talismanes, de objetos de protección, de la pata de conejo, en fin, la cruz de Caravaca o la medalla de San Benito. Eso no me interesaba. No me interesaba la protección personal que tiene un ser humano cuando se adentra en distintos vericuetos más o menos peligrosos. Me interesaba algo más amplio. ¿Por qué ciudades, por qué territorios, por qué poblados o por qué reinos siempre han acudido a determinadas entidades espirituales, ángeles, custodios o dioses en la época pagana, para que fueran protegidos sus territorios? No tanto de murallas como hacía China con su muralla china, sino también con otro tipo de protecciones más intangibles, pero también muy poderosas, porque entonces, y eso es muy importante destacarlo, la creencia en los dioses, la creencia en lo sobrenatural, la creencia en los milagros era mucho más seria y mucho más firme y mucho más convincente que la que podemos tener ahora. No se concebía antes ninguna batalla, ningún elemento que te pudiera generar un perjuicio, un beneficio sin acudir a los dioses. Y eso lo hacía incluso el Imperio Romano. El Imperio Romano, que estamos hablando de uno de los grandes imperios que ha existido en la humanidad, eran muy supersticiosos. Entonces, el elemento proteccionista, sus dioses manes, sus dioses lares, sus penates, y ya no digo todo su panteón mitológico, para ellos era fundamental. Y no entablaban nada que estuviera, por ejemplo, en martes y 13. De ahí viene un poco nuestra superstición. Por eso digo que aunque ahora estemos en una época más descreída, de que bueno, todas estas cosas forman parte de las supersticiones, de las creencias irracionales, bueno, esto no siempre ha sido así. Por eso siempre, cuando nos adentramos en este tipo de ciudades, los dioses siempre estaban presentes, de una forma o de otra, los rituales, las ceremonias, incluido a la hora de confeccionar el territorio, el perímetro de una ciudad. No se hacía al azar, había que buscar elementos astronómicos y, por supuesto, geológicos y también de esa clara protección espiritual que otorgaban los dioses. Así que, bueno, dicho esto, los antepasados nuestros que hemos tenido, las distintas culturas, se basaban en distintos elementos que consideraban protectores o regalos procedentes del cielo. Por ejemplo, los meteoritos. Cuando en un lugar caía un meteorito, que son los betilos, se pensaba que era un regalo de los dioses. No se entendía muy bien lo que era un meteorito. Fijaros que hasta el siglo XIX la Academia de Ciencias Francesas consideraba que los meteoritos no existían porque nada más pesado que el aire podía caer aquí. Sin embargo, luego se demostró, incluso también decían que nada podía volar, ¿no? Y cuando llegan los hermanos Wright, pues se demuestra que algo puede volar y es más pesado que el aire. Pues, y claro, y decían que en el cielo ni siquiera había piedras. ¿Cómo van a caer piedras? Bueno, todo este tipo de cosas quedaban justificadas en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, cuando ya teníamos más conocimientos. Pero en la época de Atila, y aquí tenéis a Atila, aquí os lo presento, el azote de Dios, como le llamaban, el rey de los hunos, en el siglo V, uno de los elementos que él esgrimía como poseedor del coraje divino era la espada de Marte. Es decir, esto es un dato que poca gente conoce. Incluso hubo una noticia falsa hace unos pocos años diciendo que se había encontrado la espada de Atila. Falso. Bueno, nos cuenta Jordanes, un historiador del siglo VI, cómo aparece esa espada a través de un pastor, en fin, con una oveja que se hiere accidentalmente, entonces siguen el rastro de sangre y se dan cuenta de que hay una espada enterrada en el terreno y esa espada piensan que es de Marte porque tenía un origen meteorítico. Evidentemente, ¿quién la iba a enarbolar? Ni más ni menos que Atila. Y dicen las crónicas que gracias a esa espada era su talismán y que por eso venció en todas las batallas y durante 19 años era un tío irresistible, y no solo por sus cuestiones sexuales, que también las tenía, sino también por sus cuestiones militares. Bueno, pues las espadas siempre se han considerado sagradas, se han considerado mágicas, hasta el punto que las espadas se las daba nombre. O sea, una espada, cuando se la bautizaba, se la daba un nombre determinado. Acordaros de las espadas que tenía el Cid. Pero cuando el héroe moría, la espada se rompía. Se hacía una muerte ritual también de la espada. Es decir, es como tu talismán protector se ha perdido y se te entierra con tu elemento que, en principio... Y tienen alma, claro, porque al dar tu nombre, incluso se hace un ritual de bautismo y todo, tienen alma. Cuando muere el que la enarbola, no la puede heredar otra persona. Eso daba mala suerte. Entonces, había que romper o físicamente o simbólicamente esa espada. Por eso se han encontrado muchas espadas quebradas en la época, por ejemplo, de los celtas y de otras culturas. Por eso un poco lo he traído a colación. Para Atila, su talismán y para sus seguidores era esa espada.
para otros era un betilo, era una piedra sagrada y a partir de ahí se hacía un territorio, se hacía un santuario y se convertía en un lugar de peregrinación. Bueno, aquí parece que está diciendo que Te pego leche, es uno de los libros que se publicaba infantiles, donde esa espada no tiene nada que ver con los de la época, pero una de estas biografías para jóvenes que salían en su momento. Pero ves, el elemento más destacable era su espada. Está claro que el dibujante no era consciente a lo mejor de lo que en ese momento estaba simbolizando, estaba representando a Atila, pero la espada fue su objeto talismánico, ese objeto con el que mató a tanta gente, pero que también le infería una cierta sacralidad. Y un dato significativo, ya que hablamos de estos elementos protectores, en lugar de hablar de determinadas ciudades, nos vamos a España, un lugar que creo que todos conocemos, pero a lo mejor los que estáis aquí, los que nos estarán escuchando, los que nos escuchen en este vídeo que se está grabando por Divulgadores del Misterio, mucha gente no sabe que España, como reino de España, tiene un ángel tutelar, un ángel custodio. Y lo tenemos desde la época de Fernando VII. ¿Quién lo iba a decir? Con el rey Felón, que al final tuviera una aparición, según dicen Fernando VII, del ángel custodio. No identifica quién es, no sabemos si es San Miguel, el arcángel San Gabriel, no sabemos. Dicen el ángel custodio. Él tiene un sueño y a partir de ese momento quiere que haya un día al año, que es el 1 de octubre, que se festeje este ángel custodio protector del reino de España. Bueno, no funcionó muy bien la cosa, es verdad que las distintas imágenes que se fueron propagando no son muy conocidas. ¿Sabéis dónde está esta imagen? ¿En qué iglesia de Madrid? En la iglesia de San José, en la calle Alcalá. Mucha gente pasa por allí y no se entera. Ahí le tenemos. Antes hablábamos de la espada de Atila, aquí tenemos la espada de este ángel custodio que se crea, con el beneplácito, por supuesto, de la iglesia, porque piensan que cada nación, cada ciudad, tiene también su ángel custodio. Esto ya procede desde tiempos antiquísimos, procede desde la Biblia, procede desde el Génesis. ¿Os acordáis del famoso ángel guardián del paraíso con la espada flamígera? Bueno, pues desde aquel momento siempre hay la tendencia de que también cada reino y cada país tiene que tener su ángel custodio, pero, como suele ocurrir con estas cosas, hay que rendirles culto. Y su santo, claro, cuando hablamos de los patrones de España, tenemos a Santiago Apóstol, pero también tenemos a Santa Teresa de Jesús, que son copatrones de España. Incluso antes de que estuviera Santiago, ¿sabéis a quién se invocaba cuando se empezaba una guerra, una batalla? A Santa Eulalia. Se ha perdido, sin embargo, esa creencia de Santa Eulalia. Luego fue Santiago Apóstol, sobre todo cuando en el siglo IX se encuentran accidentalmente sus huesos. Pero luego también rivaliza con San Millán, porque San Millán en toda la zona de La Rioja decían que para ellos era el patrono de España y sin embargo toda la zona de Castilla y Galicia decían que era Santiago. Bueno, en definitiva, aparte de este tipo de piques, todo el mundo pensaba que tenían que tener un santo y mucho más, si es un ángel, un arcángel, que tiene mucha más jerarquía, evidentemente, su protector. Bueno, pues tenemos en España, aunque nadie lo sabe, nadie se ha enterado, un ángel protector. Pero lo bueno es que ahí tenéis imágenes, veis que están representados también los distintos símbolos y reinos de España, porque está representando a toda España. Y en el pedestal aparecen distintos emblemas, escudos, que tienen que ver con ciudades y provincias de España. Aquí tenéis multitud de ellos. Ya te digo, pasa desapercibido. De hecho, esto se consagra, sobre todo en 1920, con Alfonso XIII. Ya digo, con el beneplácito del Papa que había en aquel momento. Las estampas empezaron a proliferar en aquel momento para que veáis un poco la importancia siempre de España en relación a alguien que está protegiendo a España, ¿no? Aquí tenéis el Santo Ángel, el patrono de España, con distintas estampas, imágenes, reproducciones que se fueron haciendo en la época, tanto a finales del siglo XIX como a principios del siglo XX. Pero la imagen es muy representativa, ¿lo veis? Alguien está protegiendo a España. ¿De quién? De los enemigos. ¿Qué enemigos? Siempre hemos tenido enemigos, si os contara Carlos. Pero es que vamos a entrar en detalles. Aquí tenéis otra imagen muy, muy interesante, ¿ves? El ángel ahí con su mapita. Es que esto es muy curioso porque incluso Santa Brígida de Suecia, en el siglo XIV, que es una de las copatronas de Europa tiene varios patrones y patronas, pues Santa Brígida de Suecia, que la convierte en copatrona en el año 1999, gracias a Juan Pablo II, pues en una de las revelaciones que tuvo, ella tuvo muchas visiones, en una de las revelaciones que tuvo, Santa Brígida de Suecia, le pregunta a Jesucristo, porque Jesucristo es que se aparece, dice, me hablas mucho de España, le dice, ¿por qué? Y dice Jesucristo ya en el siglo XIV, es que España me necesita más
qué estaría haciendo España en el siglo XIV para decir Jesucristo que España me necesita más. Y muchas profecías iban encaminadas a eso, a proteger a España. Que luego, con el tiempo, vemos que tanto la Edad Media como cuando entra ya también la Edad Moderna, sí que había una sensación de que España estaba protegida. Y me voy a este incidente que conoce muy bien Carlos, que es el saco de Roma. A ver, ¿qué pasa? Estamos hablando de la época de Carlos I, de Carlos V de Alemania, el saco de Roma de 1527. Bueno, pues esto fue un verdadero trauma para Europa. O sea, no porque Carlos V pudiera hacerlo, que lo hizo, ¿no? Y encima encarcela al Papa en el castillo de San Angelo. Es que no entendían los italianos cómo podía ser que España, vamos, las tropas castellanas de aquel momento pudieran hacer esto y que no pasara nada. Hasta el punto que se dijo que Dios era español. Y ahí sí que ya le doy la palabra a Carlos para que nos comente algunas cositas. Sobre lo primero, aunque no sale en el libro de Jesús, pero es una anécdota complementaria, hubo un debate en el siglo XV muy conocido entre Suecia y España, entre Suecia y Castilla, porque ambos se atribuían el origen de los godos. Entonces los suecos decían, hombre, nosotros los godos venían de aquí, hay un sitio que se llama Gotlandia, sería más o menos por esta zona. Y Castilla decía que eso no, que son unos bárbaros primitivos que habían llegado hasta aquí y ambas monarquías se le atribuyeron. Y fue un debate muy interesante, una especie de pique, que no se resolvió durante siglos y ambos mantuvieron el mismo origen, lo cual demuestra, en cierto modo, que los europeos cruzamos los mitos y los fusionamos de una manera muy interesante. El saco de Roma tiene dos factores anómalos que lo han distorsionado enormemente, porque uno de ellos fue que, aunque no existía todavía la leyenda negra, fue uno de los elementos que la alimentó. ¿Por qué? Porque la nación cabeza de la Iglesia, de la cristiandad todavía, ya había luteranos. Por cierto, los luteranos alemanes tuvieron un papel específicamente salvaje en el saco de Roma, aunque, y eso hay que reconocerlo, el saqueo se lo tiene que atribuir siempre el que lleva la decisión. El condestable de Borbón, que era francés, que combatía por Carlos I, muere en la toma de Roma. Por cierto, dice la leyenda que quien le mata es Benvenuto Cellini. Pero bueno, eso decía Benvenuto Cellini, que era un chulo. No quiere decir que fuera exactamente así. Pero causa un trauma en toda Europa por lo que ha dicho Jesús. La protección del Papa, cabeza de la Iglesia Católica, atacada por la cabeza terrenal, por el imperio. Es el famoso poema de Acuña. Una sola grey en el suelo, un imperio, un monarca y una espada. Que era lo que representaba Carlos I. Era la fuerza del catolicismo en armas. ¿Cómo va a atacar al Papa? Pues porque podía. Entonces, básicamente. Y porque le llevaba mal que le discutieran. Luego se arrepintió, estuvo rezando. Lamento mucho lo que hemos hecho, qué putada más gorda. No ha quedado nada de Roma. Bueno, lo cierto es que les vino bien, ¿eh? Se pusieron... Hay 50.000 variantes de esto. Yo voy a corregir una cosa aquí. Dice la leyenda que esto él lo hace después del éxito del duque de Alba en Milberg. Cuando cruzan el Elba los tercios y hacen polvo a Bernardo Sajonia y a los protestantes, y al día siguiente al duque Alba, que era el jefe que mandaba las tropas españolas, le dijo la famosa frase, que yo voy a cambiarla ligeramente, quito el latín, porque parece que no lo dijo, que dijo, hablo francés con los hombres, no, italiano con los hombres, que es el idioma de la diplomacia, francés con las mujeres, alemán con mi caballo y español con Dios. Entonces, bueno, ese pequeño detalle tiene montones de variantes que se fueron haciendo porque, curiosamente, Carlos I se consideraba a sí mismo borgoñón. Es decir, que era lo que era elegante. Sin embargo, hablaba 5 idiomas y pasó la mayor parte de su vida en España porque consideraba que Castilla era el nervio de sus estados. La idea de que Dios es español se mantiene realmente hasta el año milagroso de 1625, que es un tema que no toques aquí, porque es una especie como de sobreprotección que España se autoconcede a sí misma. Se autoconcede a sí misma ante la desesperación que le da el darse cuenta. Es decir, esto es una cosa muy extraña, es un tema psicológico a nivel global. Cuando Francia nos declara la guerra al final de la guerra de los 30 años, en 1635, la situación es tan desesperada que el Consejo de Castilla se da cuenta que estamos en guerra con el mundo entero. Entonces, el rey, que era muy chulo, dijo, nos contra todos, todos contra nos. Y hizo acuñar monedas. O sea, quien llega a ese extremo de suicidio es que está completamente convencido de que Dios está con él. Es decir, incluso es algo más. Felipe II, dice la leyenda, que no llega a entender el fracaso de la Armada Invencible, por eso esa frase tan tonta de mandé a luchar contra los hombres, no contra las tempestades, porque era anómalo que, dado que él tenía razón, porque era la cabeza del catolicismo, que Dios nos pudiera abandonar. Nos abandonó porque, como dice el famoso dicho medieval, como era lo de los musulmanes, nos molieron a palos porque Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos, o algo parecido. Realmente es lo mismo. Es decir, España
estuvo muy convencida de que tenía un arcano de protección durante por lo menos 150 años. Pero convencidos de verdad. Yo creo que Jesús algún día escribió un libro que tiene por ahí pensado sobre apariciones sobrenaturales en el destino de España, sobre todo en la conquista de América. Este es el milagro de Empel. Bueno, este es el milagro de Empel, es la patrona de la infantería. Entonces, realmente, esto es muy interesante porque ahora lo voy a contar, no como lo cuenta, no como se cuenta aquí. Voy a dar un pequeño matiz para que ustedes cojan el libro y luego exploren por su cuenta. Que es algo que no se le ocurre hacer a nadie, a casi nadie. Que es coger esta historia, la cogen y la leen. Cuando la lean se van a Google y lo teclean y se empapan un rato. Luego lo marcan, se van a Google Traductor y lo pasan al holandés. Y lo buscan en holandés. Prepárense la sorpresa. Porque la historia es completamente diferente a la que van a leer. Bueno, muy brevemente. El ejército español, aislado en una zona de canales inundado por el frío y por el viento, alrededor por los holandeses, que tiene una flota que les dominaba con sus barcos en una zona pantanosa por la que no te podías mover, desesperados, aislados, muertos de frío, congelados, sin comida, por la noche encuentran una imagen de la Inmaculada. Ahí está. Entonces, el día que encuentran la tabla de la Inmaculada, acosados como están por el enemigo y pensando que no tienen solución y que van a morir todos, se unen su destino a lo que puede hacer la Inmaculada por ellos, y al día siguiente un viento helador que sopló por la noche congeló completamente todos los canales, lo cual permitió a la infantería española atacar a los barcos holandeses en una batalla terrestre marina. Es una de las 2 veces en la historia que la infantería ganó una batalla naval. La otra fue también en Holanda, en la vía de Texel, por los franceses. Pero es lo mismo. Entonces tomaron los barcos holandeses al asalto porque el hielo les permitía moverse en el agua como si fueran soldados de infantería, que es lo que eran. Al día siguiente, el almirante holandés derrotado dijo: Dios tiene que ser español. Claro, porque es que esto ya no es normal. Dijo, podría haber dicho eso, tienen una potra estos tíos, que no es normal. Pero el hecho cierto es que estas cosas a los enemigos, el mundo era mucho más, era un mundo ya racional, que empezaba a trabajar con ciencia y técnica, pero vivía en un mundo mágico que nos rodeaba. Entonces, estas cosas impactaban enormemente, porque los soldados españoles, y desde entonces, ha dicho, es la patrona de la infantería, es decir, no podían imaginar que no fuera otra solución más que esa. Es decir, ahora mismo, si hiciéramos una película, nos parecerían todos muy tontos si dijeran eso, pero es que lo creían en serio. Y los enemigos también. Decían, si Dios obra de esta manera, es que parece que está con los papistas, aquí algo va mal. Es decir, no nos está ayudando a nosotros. Y generabas enormes dudas. Si le damos la vuelta, y por eso he dicho que conviene que vean la versión holandesa, es interesante porque es completamente diferente. Parece un castigo. Algo hemos obrado mal, Dios no nos ha ayudado y le dio la fuerza a los papistas. Un detalle que es interesante complementar lo que cuenta Jesús sobre los talismanes. Les aconsejo, ahora que es el 500 aniversario, que lean lo que pone el escudo de armas de Cortés. Porque es espectacular, de verdad. Dice simplemente, es una pequeña frasecita, dice: Dios los juzgó en sus actos, los encontró culpables e hizo mi brazo fuerte. Ha condenado a los aztecas en su propio escudo, pero no él, lo hace Dios, por eso él gana. Fíjense, porque esto es una idea muy típica y es el Renacimiento, pero pensaban así porque estaban convencidos de que había una fuerza sobrenatural que les ayudaba por su propia voluntad. Entonces decía, ¿por qué pierden el tiempo rezando en vez de mejorando, por ejemplo, su pólvora, sus armas? Bueno, hacían las dos cosas. Pero confiaban también en que la parte sobrenatural estaba de su lado. Y alguien podría decir, bueno, eso era una manía de los españoles que eran muy fanáticos en el siglo XVI. El cinturón de los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial ponía Gott mit uns, Dios con nosotros. En 1940, no en la Edad Media. Es decir, esto es típico de todos los estados y en todos lugares. El emblema de los Estados Unidos en 13 letras, como los 13 estados originales y las 13 barras, dice plurius unum, y de todos uno. Es decir, siempre las naciones, los estados y las colectividades humanas necesitan la magia, la fuerza del mito detrás, porque les da fuerza el actuar conjuntamente. Eso es una chorrada, lo que hace un campo de fútbol en un mundial. Exactamente lo mismo, o en un partido. Es decir, Jesús podría hablar durante horas sobre esto, el por qué se condensa la energía en las iglesias, en los centros de culto, en los lugares que se describe que por alguna razón la humanidad elige como lugares de poder, lugares donde se concentra la fuerza del pensamiento. ¿Cómo sabía yo que este tema le iba a gustar a Carlos? De hecho, fijaros en la fecha, 8 de diciembre. O sea, ya no tanto el año 1585, el 8 de diciembre
es cuando se proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, mucho después, claro, ya estamos hablando ya del siglo XX, pero es que el 8 de diciembre es cuando se produce este milagro de Empel, es cuando se declara a la Inmaculada Concepción como la patrona de los tercios y también de la infantería española. Y el 8 de diciembre es una fecha reiterativa y recurrente en muchas apariciones marianas. Bueno, pues entonces, bueno, y la famosa frase del Duque de Olivares, del Conde Duque de Olivares, ¿no? Dios es español y está de parte de la nación estos días. Pero hay un punto de inflexión, que es aquí, la batalla de Rocroi, donde ya en 1643 ya empieza ahí a pensar que Dios a lo mejor ya no habla tanto español, porque se empiezan a ver las debilidades de los tercios, y eso va ocurriendo a partir de ese momento hasta que ya en 1650 va decayendo un poco esa fama. Lo pongo un poco como referencia de que ya ahí es como que algo se estaba haciendo mal. Claro, ¿qué ocurría? Cuando tú triunfas y vences en todas las batallas y no pasa nada, Dios está de tu parte. Pero cuando vas perdiendo batallas y las cosas no van bien, tanto interna como externamente, es que el pueblo español es un pecador, está pecando. Y por lo tanto, un rey como Carlos II. Y claro, efectivamente, porque Carlos II en 1700 marca otro punto de inflexión. Y a partir de ahí ya se piensa que sí están ocurriendo cosas. Bueno, lo pongo un poco porque este es muy significativo. En las batallas, todo este tipo de batallas, tanto en el siglo XVII como, y ahora contaré un ejemplo ya del siglo XX con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ocurre? El soldado no quiere morir. Le obligan a luchar, pero no quiere morir y se tiene que proteger. Entonces, otro de los aspectos que yo toco en el libro son aquellos amuletos, talismanes que pensaban que le protegían. Y claro, que le protegían físicamente, ya no espiritualmente. Si moría en el más allá, pues bueno, se salvaría o no se salvaría su alma, pero no quería morir. Entonces, sobre todo en la Guerra de los 30 años, ¿no? A partir ya de 1618, se utilizan distintos amuletos, muchas veces de los más estrafalarios. Este es uno de ellos, la medalla de Mansfeld. La medalla de Mansfeld tiene que ver pues, con un personaje, un noble del siglo anterior, del siglo XVI, donde decía que no había perdido una batalla. Entonces, estas medallas, que son taleros de plata, se acuñaban con la frase de nunca he perdido una batalla de Joye de Mansfeld, y por otra parte San Jorge, también un santo protector, machacando a un dragón, es decir, que podías defender. Decía la tradición y también la superstición que aquel que llevara una de estas monedas o medallas de Mansfeld no podría morir. Era mentira, porque luego morían, pero tenían esa creencia. Bueno, esa creencia apotropaica, es decir, esa palabreja que significa que tienes un efecto protector de algo que te está defendiendo, y si este hombre no había perdido ninguna batalla, ¿por qué le ibas a perder tú? Y se empezaron a vender. Es verdad que eran muy caras porque eran de plata, pero tenían estas dos efigies muy significativas y que sobre todo se dieron más en la zona de Centro Europa en la guerra esa de los 30 años. Claro, mucho más. Esto también es muy interesante, esta obra de Johannes Staricius, que es un seudónimo, se publica en 1615 y se llama El tesoro misterioso de los héroes. Y aquí lo que te está diciendo, bueno, es una especie de grimorio, pero grimorio extraño, ¿no? Porque te dan recetas de encantamiento y te dice también otra fórmula para no morir en combate. ¿Qué es lo que había que hacer? Hombre, era más complicado que conseguir una medalla o una moneda de Mansfeld. Lo que tenías que conseguir era un cráneo de alguien que hubiera sido ajusticiado, a ser posible ahorcado, pero ese cráneo no era cualquiera, sino que le hubiera crecido un poco de musguillo en su interior, y ese musguillo luego lo tenías que recoger. Lo ponías en una bolsita, lo cosías. Y ese musgo, el musgo craneal, como le llamaban, dice que te daba una protección especial contra las batallas. O sea, que te decía que no entraba ni bala ni te podía dar estocada. No sé muy bien basado en qué creencias. Si morías, exactamente, si morías es porque no habías cogido bien el musgo, porque el cráneo no era de un ajusticiado. Otro era, en la misma época también del siglo XVII, el agua magnánima. El agua magnánima, bueno, que era una estupidez supina, que también se cuenta en la cuenta de Staricius. No me extraña que pusiera un seudónimo para que no le corrieran a gorrazos. ¿Eh? Claro, hombre, que fue un bestseller. Pero claro, ¿cómo no va a ser un bestseller si te está diciendo que con eso no mueres? O mueres más despacio, ¿no? Y entonces decía que con un látigo tú te ibas a un hormiguero, sobre todo si eran hormigas rojas, y las empezabas a pegar latigazos. Y entonces lo que expulsaban, no sabían que era el ácido fórmico, que los que expulsaban tú eso lo recogías, luego lo mezclabas con un aguardiente de buena graduación, lo dejabas metido en una botella durante 15 días y luego lo mezclabas con vino y te pegabas un buen lingotazo antes de entrar en batalla. Porque el fervor belicoso de las hormigas, de ese ácido que expulsaban, es lo que te protegía interna y externamente. Lo que te producía eran unas cagaleras de miedo. Pero bueno, pero también funcionaba. Y cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, en concreto, que es un ejemplo que os he puesto porque yo creo, y antes lo ha apuntado Carlos, aparecían muchos elementos. Por ejemplo, este británico londinense, Edward Lovett, murió en los años 30 del siglo pasado,
le dio por recoger muchos de los elementos talismánicos que llevaban los soldados en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, y se sorprendió porque eran de lo más variopinto. O sea, había desde, por supuesto, escapularios, medallas religiosas, pero sorprendió, por ejemplo, y esto forma parte de su colección, que se puede ver allí en Gran Bretaña, pues eso, una especie de trébol. Claro, de trébol de 4 hojas, tiene que ser de 4, nunca de 3, ya lo sabéis. Un cerdito de la buena suerte que llevaban. Esto era todo de soldados que habían caído. Una bala con un crucifijo dentro, una Biblia que al final había parado una bala, porque se pensaba también, se llevaban muchas Biblias pequeñitas siempre al lado del corazón, pensando que te protegían. En algún caso, pues es verdad que de chiripa la bala rebotaba en la Biblia. Pero fijaros en el detalle, no solo detente, era todo el culto al corazón de Jesús. Era muy interesante, o sea, esto era más profundo todavía de lo que parecían no solo los detentes, porque hay distintas apariciones, sobre todo a partir del siglo XVII, con Margarita María de Alacoque, donde se le presenta el propio Jesús, el corazón de Jesús, diciendo que su emblema va a proteger a todo el mundo que lo lleve. Entonces empiezan a hacer reproducciones. Uno de los mensajes que recibe Margarita María de Alacoque es eso, que se haga reproducciones en bronce, que se coloquen en las casas, que se coloquen en las viviendas, que se coloquen en la ropa, porque el corazón de Jesús le iba a proteger. Entonces, esta tradición del siglo XVII se va perpetuando en el siglo XVIII, en el siglo XIX, incluso Bernardo de Hoyos, un jesuita de Valladolid, también se le aparece y reaviva otra vez el culto al Sagrado Corazón. Fijaros lo que dice Pío IX en 1877. O sea, no solo te detiene cualquier problema que puedas tener, incluidas las balas, sino que te da 100 días de indulgencia cada vez que lo pongas. O sea, esto es un chollo, porque la verdad que la relación calidad-precio era bastante buena. Bueno, pues esto, ¿ves? Con distintas variantes está. Entonces esto fue muy habitual, evidentemente fue muy habitual, ya digo, no solo durante la Guerra Civil, no solo con los requetés, siempre se asocia un poco más a las tropas fascistas. No, esto ya se utilizaba antes. En todas las guerras, distintos elementos. Y el corazón de Jesús, igual que pasa con el corazón de María, eran elementos de protección, porque se creía en toda la historia aparicionista que había detrás. O sea, no es alguien que había salido de la noche a la mañana como la moneda de Mansfield diciendo esta moneda da suerte. No. Había todo un corpus teológico avalado por distintos papas diciendo que eso es detente, que ese corazón de Jesús te protegía, hasta el punto que si vais en muchos pueblos de Castilla o de Aragón, todavía veréis en las puertas el corazón de Jesús, diciendo que está protegida esa vivienda. Porque, bueno, te daban muchísimas indulgencias y muchísimas bendiciones para ti, para la familia, mientras estuvieras vivo, incluso si morías con esto, también dice que se te abrían las puertas de par en par del cielo. Bueno, pues aquí viene una anécdota de Camilo José Cela en esta obra, Mazurca para dos muertos, y él cuenta una historia relacionada con el detente. Él era muy joven en el año 1936, él está en Madrid, le pilla la guerra en Madrid, pero al final le convierten en artillero ahí improvisado, sin poca vocación bélica, y le hieren en Logroño. Entonces, en un hospital de Logroño, pues él está convaleciente. Y en eso que dice que entran allí 3 margaritas, que era como se llamaban un poco a las monjas carlistas, claro, las chicas carlistas, y le entregan, bueno, le dicen que si quiere un escapulario del corazón de Jesús, porque eso le va a proteger en distintos incidentes para que no vuelva a estar otra vez en cama. Y él le dice, hombre, yo llevaba uno cosido cerca de la sila izquierda con un imperdible y de un tiro, dice, me lo sacó por la espalda. Dice, para mí que el corazón de Jesús es gafe. Decía, esto lo cuenta en esta mazurca para dos muertos. Es decir, que cuando se fueron recogiendo cadáveres durante las distintas batallas de la Guerra Civil, se dieron cuenta que muchos muertos sí tenían este tipo de escapularios y se dieron cuenta de que evidentemente la protección era más psicológica que efectiva. Pero bueno, distintas partes sí que se fue transmitiendo un poco la sensación hasta el punto de que incluso en la guerra de Bosnia o en Afganistán salió hace unos años, la historia de que un soldado iba protegido con esto y que las monjas carmelitas de Toledo siguen haciendo detentes para todos aquellos soldados que quieran llevarlo. Incluso aquí tenéis a un requeté, ¿ves? Totalmente protegido con distintas medallas y sobre todo con el corazón de Jesús. O sea, esto luego se asoció un poco a la parte franquista y la parte de los de derechas, pero todo el mundo lo utilizaba. Y los republicanos no utilizaban el corazón de Jesús, pero utilizaban algo que también para ellos formaba parte de sus amuletos. Entonces, esa creencia es universal y también es irracional, o sea, que no tiene ninguna lógica. Y un poco por terminar, porque bueno, sería muy amplio, pero también un poco la interesante es que haya debate, era eso lo que os decía, estos betilos, estas piedras sagradas, estos meteoritos, cuando caen en una zona determinada, y aquí estamos hablando, incluso se habla de la leyenda de la época de Abraham, pues se convierten en lugares de peregrinación, que luego ya con Mahoma y con el Islam, pues ni más ni menos que la Kaaba
eso que se ve allí, y lo que los pueden ver, ya sabéis que nadie que no sea musulmán no puede acercarse a ese sitio, pero en el fondo estamos hablando de una piedra sagrada. De las muchas que hubo, por ejemplo, pues en la zona de Babilonia, de las muchas que hubo, por ejemplo, bueno, de las que hubo en Troya, de las que hubo en Roma, y que luego con el tiempo fueron perdiéndose, porque estos betilos, estos palladium, como era también el nombre que recibían, te daban protección. Se llaman palladium porque uno de esas piedras meteoríticas se convirtió en una estatua de Palas Atenea. Y Palas Atenea era la que protegía a Troya. Evidentemente no protegió mucho a Troya porque al final cayó, pero el paladio de Troya fue llevado a Roma. Se hicieron monedas y distintos emperadores lo tuvieron a buen recaudo. Luego se fueron perdiendo este tipo de talismanes, pero eran talismanes que protegían ciudades. Por eso he puesto este ejemplo, porque a día de hoy eso es un talismán. Dentro de las creencias musulmanas, aunque no lo llamen talismán, ellos consideran que esto es la casa de Alá, que es donde está la presencia espiritual y divina de Alá, pero en el fondo el epicentro, el axis mundi, es la piedra. Igual que en otro orden de cosas pasa con la piedra del destino. Fijaros, esto es algo actual. La piedra del destino, y mirad qué nombre se da, todo lo que tiene el nombre de destino, sea la calavera del destino, sea la piedra o sea el anillo del destino, siempre está indicando que aquel que tenga este objeto, acordaros de la lanza del destino, la lanza de los giros, aquel que tenga este objeto tiene también la sacralidad que infiere esa piedra por las distintas tradiciones. Dice, una de las tradiciones dice que esta piedra es donde se apoyó Jacob en ese sueño famoso que tuvo, donde vio una escalera subiendo y bajando ángeles. Bueno, pues eso también dicen de la piedra que estaría en la mezquita de Omar, en la explanada de las mezquitas, ¿no?, en Jerusalén. Pero esta piedra, fijaros la importancia que ha tenido, que ahí es donde se coronaban todos los reyes escoceses, hasta que Eduardo I, el piernas largas, como así le llamaban, la roba en el siglo XIII, se la lleva a Inglaterra y fueron coronados todos los reyes ingleses hasta hace muy poco, hasta el año 1999, ha sido devuelta a Escocia y ahora está pues en el castillo de Edimburgo y solo se otorga el privilegio de que sean coronados ahí los ingleses con concesión, en este caso, de los escoceses, porque ellos consideran que es su piedra sagrada, que esta piedra forma parte indiscutible de sus creencias, de su esencia. Por eso digo que esta piedra, que ha tenido muchísimas peripecias, incluso dice que uno de los orígenes sería ni más ni menos que España, que Galicia, pues siempre ha estado rodeado de esa sacralidad y de esa protección. Por eso se llevaron un disgusto cuando a finales del siglo XIII el rey Eduardo llega a robar esta piedra, ¿no? La roba de la abadía de Scone y la lleva a la abadía de Westminster. Y todo aquello fue un conflicto, pero para que veáis, esto es una simple piedra para mucha gente que no cree en estas tradiciones, pero para los escoceses y para los ingleses era más que una piedra. Si no te coronabas ahí, no estabas legitimado de cara al pueblo y de cara a Dios. Para que veáis la importancia de esas piedras. Y por último, para que veáis, hablando de piedras, los obeliscos. La importancia de los obeliscos que han tenido no solo en el Antiguo Egipto, sino en los lugares donde ahora mismo hay obeliscos. Obelisco es una palabra egipcia que en jeroglífico sería tejen y significa protección, sería defensa. Allí donde se colocaban obeliscos y tenían que ser dobles, fijaros, siempre cuando se defiende un lugar, un templo, tiene que ser dobles, lo que estaban es protegiendo también el lugar. En el caso de los obeliscos egipcios estaban dedicados a Ra, al dios Sol, es decir, la protección divina, la protección estelar. Por eso los obeliscos se consideran agujas cósmicas, axis mundis, que conectan lo terreno con lo cósmico, con lo divino. Por eso es tan importante cuando empiezan a expropiarse, cuando empiezan a sacarse distintos obeliscos de Egipto, veréis que se colocan en sitios muy especiales. Uno de los obeliscos está en la Plaza de la Concordia, en París. La Plaza de la Concordia, antes se llamaba la Plaza de la Revolución, es donde decapitaban a la gente en la Revolución Francesa. Se coloca como un elemento trascendente, sagrado, pagano y profano, pero también religioso, con una sacralidad importante. Y otro obelisco importante, ¿dónde está? Ni más ni menos que en el Vaticano. También. Y la importancia que tiene ese obelisco en el Vaticano por todo lo que significa y por todas las conexiones que tiene. Sé que, por eso digo que son muchísimos ejemplos que se podían contar ahí, pero yo creo que con estos son más que suficientes, además casi llevamos una hora, para darnos cuenta de que este libro es verdad, que es una transición por distintos lugares, distintos territorios, porque algunos su elemento protector es un obelisco, porque en otros es una estatua apotropaica, por ejemplo, conocéis Palencia. ¿Qué es lo que está cerca de Palencia? El Cristo del Otero. Eso es un elemento de protección, aunque mucha gente lo desconoce. O el Cerro de los Ángeles. En otros lugares no tienen por qué ser cristianos ni católicos.
la estatua de Gengis Khan en Mongolia, que es una estatua gigantesca, está haciendo la misma función para ellos, porque el que da poder es la estatua de Gengis Khan y todo lo que representaba de poder, de valentía, de imperio, lo que significaba Gengis Khan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final cada pueblo tiene sus amuletos, sus ángeles guardianes, sus dioses, lo que queráis llamarlo. Pero en definitiva esta creencia es mucho más ancestral de la que nos podemos imaginar. Siempre ha estado ahí, va surgiendo distintas variantes, es un folclore en formación. El libro es una aproximación a muchos lugares que yo conozco y que he podido reportar en vivo y en directo, pero sobre todo el leitmotiv y la conclusión que podríamos sacar de este libro es que a partir de ese momento, es decir, cuando leamos estos distintos capítulos o después de escuchar esta presentación, es que nos fijemos, cuando entremos en un lugar. Yo he estado en Mesina y he visto justo una estatua dedicada a la Virgen de la Letra y luego me enteré de que estaba ahí para proteger a una ciudad que la han machacado continuamente con terremotos, tsunamis, invasiones de todo tipo. Y justo en el puerto está. He estado hace poco en Praga. En Praga hay muchísimos elementos de protección desde la época de Carlos IV de Bohemia, de la época de Rodolfo II y actualmente incluso el propio Golem hacía las mismas funciones de protección del pueblo judío y del gueto judío en aquella época para defenderlos. Fijaros siempre en este tipo de elementos y veréis que no hay ciudad, que no hay territorio, que no hay templo sagrado, por ejemplo una catedral, cuando veáis a distintos santos, distintas advocaciones, pero es que protegen para cosas muy concretas, pero hay que conocer esa información. Incluso si veis a San Cristóbal, que están casi todas las catedrales, ¿por qué a San Cristóbal se representa de una forma tan gigantesca, con más de 2 metros, bueno, 2 metros, incluso de 5 o 6 metros de altura? ¿Por qué? Para que sea visto en toda la catedral, porque la tradición, la leyenda, la creencia cristiana dice que aquel que vea a San Cristóbal no morirá en las 24 horas siguientes. Yo no entro en la credibilidad o no de este tipo de creencias o de tradiciones. No entro. Sencillamente han sido asumidas por el pueblo, han sido asumidas por muchísima gente. Y en la función que a ellos les ha servido, para mí también me sirven. ¿Por qué? Porque es una pieza indispensable del pensamiento mágico. En el momento que hemos desligado el pensamiento mágico, el pensamiento intuitivo del pensamiento racional, estamos perdidos. Las dos son compatibles y para entender un poco la esencia, la historia de muchas de las cosas que han pasado en España y en el resto del mundo, hay que entender también que ellos consideraban que había que protegerse como fuera y con quien fuera. Y valían defensas naturales, defensas geológicas, defensas evidentemente estratégicas, pero también la defensa de sus dioses, de sus espíritus. Y fijaros que muchas ciudades, y ellos no lo saben, como puede ser Valencia, como puede ser Zaragoza, como puede ser Palma de Mallorca, como puede ser Barcelona, tienen su ángel custodio. Y muchos no lo saben, que lo tienen. Y tuvieron su función. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que he intentado señalar. Poner un dedo en cada sitio diciendo, a partir de ahora, cuando veáis esto, esto y esto, creáis o no creáis, nuestros antepasados cuando construyeron esta estatua o pusieron este talismán o esta reliquia, lo hacían con esa intencionalidad. Y a fe, y nunca mejor dicho lo de a fe, que a ellos les sirvió. Y ya no me enrollo más porque yo creo que es el momento del coloquio. Muchas gracias. Y seguirá, por eso digo que es muy importante esto. Nunca se puede desligar de la evolución de una nación, de un país, no se puede desligar esta parte mágica. Y cuando lo hemos intentado desligar, perdemos una gran información, lo perdemos. Por eso a Carlos y a mí nos gustan tanto las leyendas y las tradiciones, y nos gusta la historia, hablamos muchísimo de historia. Es que si lo destruyes, si nos cargamos la parte mágica de nuestro mundo que nos rodea, dejamos ser nosotros, en cierto modo, rompemos nuestra tradición, nuestra historia, nuestro pasado. Eso es imposible recuperar. Eso nos metería en un debate terrible ahora sobre uno de los planes del futuro de Europa, que es el identitarismo, pero es que es cierto, es decir, es que hay cosas que tú no las puedes cambiar. Una vez que las pierdes para siempre. Nunca vuelven. O sea, jamás, jamás. Hay un caso en la historia único, que es cuando Juliano el Apóstata renuncia a la religión cristiana y vuelve al paganismo. Él vuelve al paganismo en una época en la que nadie creía ya en los dioses paganos. Nadie. Pero al mismo tiempo él tampoco era cristiano. Es el único periodo de la historia de la humanidad en que el hombre estuvo solo. La única vez. Un periodo muy pequeñito, que apenas duró unos años hasta que le matan en una campaña contra los persas. No sabemos qué hubiera podido ocurrir en un mundo sin dioses, sin Dios. Es imposible saber. Pero fue una anomalía tan extraña que se consideró siempre una rareza que había que extirpar bajo cualquier concepto.
porque te cargabas toda la estructura legendaria de tu nación, de tu pueblo y de tu estructura mental. Entonces no se consintió, no se dejó. No podemos vivir sin esto, algo nos fallaría. Es como si se nos rompiera algo. También me llama mucho la atención, y creo que lo he expresado ahí, cómo existe esa divergencia a la hora de enfocar el mundo tanto en Oriente como en Occidente. En Occidente nos hemos hecho más descreídos, sobre todo a partir del siglo XVIII, a partir de la Revolución Francesa, a partir ya de Voltaire, Diderot. Entonces, bueno, venga, pues ya vamos a dejar de creer en estas cosas y vamos a centrarnos en lo racional, en lo tangible, en lo que podemos ver y tocar. En Occidente no. En Occidente ya sabéis que incluso existe otro concepto del tiempo. En Occidente es un tiempo lineal, en Oriente es un tiempo circular. Pero incluso en esta imagen que veis aquí, que esto es uno de los templos de Tailandia, veis que los templos que se intentan hacer, esto está intentando representar el monte Meru, el monte sagrado. Es decir, que incluso la forma que tienen los templos, cosa que es lo que se intentaba antes con las catedrales, ahora ya no se hacen catedrales góticas ni románicas, pero cuando se hacía una catedral y se hacía de esa forma tan ampulosa, en fin, con esos pináculos que intentaban tocar el cielo, era por eso, para intentar asombrar, para darte cuenta que lo que estabas es en un lugar donde la divinidad se manifestaba. Bueno, pues aquí, incluso en la parte exterior, esto es una representación del monte Meru, del monte sagrado. Pero esto mismo pasa también en Camboya, y pasa en Laos, y pasa en muchísimos sitios. El exterior, el continente, intenta representar lo que es el mundo del más allá, el mundo donde viven los dioses. E internamente, luego, está protegido por multitud de divinidades. Y son detalles muy interesantes. ¿Os acordáis lo que he dicho antes de los obeliscos? Los obeliscos en los templos como el de Karnak, todos siempre eran dobles. Donde tú entrabas en un receptáculo sagrado, tenían que ser dobles. Siempre la polaridad, ¿no? Lo femenino y lo masculino, el sol y la luna. Pero también hay campanas. Por ejemplo, en los templos sintoístas se dan la puerta Tori, por ejemplo, que es lo que delimita, si habéis estado en Japón, lo que delimita la parte profana de la parte sagrada. La gente transita por allí y no se da cuenta de ese tipo de detalles. Bueno, pues en los templos budistas, en los templos taoístas, hay siempre dos elementos de protección, que normalmente son dos monstruos, dos seres, o los leones, que los llaman leones, los leones de Fu o leones de Buda, o bien son como guerreros demoníacos armados. Y están ahí. ¿Para qué? Para proteger. ¿Os acordáis un poco que en la Catedral de Ávila aparecen dos seres bestiales, o sea, dos seres salvajes con sus sendas cachiporras que están justo a la entrada de la catedral? Están representando lo mismo. Es decir, ahí no entra nadie que no esté preparado, que no esté purificado. Es decir, la parte animal tiene que quedar fuera. Solo se puede entrar en el templo sagrado aquellos que tengan, o lo que decían antes, los que sean puros de corazón. Esa simbología es común a Oriente y Occidente. La historia está que en Oriente se sigue haciendo y lo sigue reverenciando, y cualquier templo que vayas verás a multitud de fieles que hacen sus rituales de todo tipo, ¿no? De luz, de agua, dejando sus monedas, dejando sus oraciones. En Occidente ya se ha perdido más, ya parece que está más asociado a las beatas, en fin, al mundo ese católico un poco trasnochado. Eso se ha perdido y es una pena, porque nos estamos perdiendo esa gran información de por qué cuando alguien entraba en una catedral, en una iglesia, y ahora ocurre, por ejemplo, con el Camino de Santiago, cuando alguien entra en Santiago de Compostela, y sobre todo se ha hecho el Camino de Santiago, cuando sale de allí se le ha transformado. Pero no en sí por la catedral, sino porque es el culmen de un camino, de un viaje. Es que es el viaje de la vida, que es el viaje iniciático. Y la catedral lo que hace es que se concentran, como si fuera un catalizador, todo tipo de energías. Las energías, sobre todo, espirituales, culturales, geológicas, cósmicas, que se concentran en una herramienta de conocimiento y de espiritualidad como es una catedral. Y además echa conciencia, como se hizo en la Catedral de Santiago de Compostela. Y mucha gente que sale de allí sin ser creyente sale llorando. Y sale llorando sencillamente porque se ha producido una especie de transmutación, porque justo en ese lugar es donde se concentra todos los sentimientos que se han ido avivando a lo largo del Camino de Santiago. O sin hacer el Camino de Santiago. La gente que va allí con una sensación de que está en un lugar donde, que pasa aquí en estos templos, donde tú trasciendes. Y trasciendes porque sabes que la divinidad se está manifestando. Entonces, claro, ese tipo de cosas, ya digo, que parece que forman parte de la superstición, no forman tanto parte de la superstición. Es algo que se sigue viviendo hoy en día. Y si vamos a la iglesia de San José y vemos a ese ángel custodio que os he dicho, da igual que creamos o no. O sea, además, eso fue algo que decía Slava Galán, que solo sirvió para un
una especie de obras pías que se hicieron en aquel momento y prácticamente nadie más creyó en él. Pero sí por lo menos darnos cuenta de la importancia simbólica que tienen este tipo de cosas. Y si vemos el Cristo del Otero, que sepamos por qué. O el Cristo del Cerro de los Ángeles. ¿Por qué es fusilado el Cristo del Cerro de los Ángeles durante la Guerra Civil? ¿Qué cosa más tonta de fusilar un Cristo de piedra? Se fusila porque lo que intentas es fusilar un símbolo, porque intentas cargarte algo en lo que cree el bando opuesto. ¿Qué es lo que pasa en Peñatú? Que le dedico un capítulo en Asturias, en el concejo de Llanes. El ídolo de Peñatú está fusilado, pero está fusilado no en la guerra civil, está fusilado en las guerras carlistas, porque se pensaba que fusilando al ídolo de Peñatú estás matando el alma de lo que eso simboliza y representa. Bueno, pues esas cosas, para bien o para mal, forman parte de las creencias y la idiosincrasia de un pueblo. El lugar es importante, siempre es importante. De hecho, en un lugar mágico, que hay, yo qué sé, una mezquita, que haya una iglesia visigoda, que haya una catedral, lo de menos es que sea una iglesia, que sea una basílica, que sea una mezquita o que sea una sinagoga. Lo importante es el lugar, siempre. Y os dais cuenta, por ejemplo, eso pasó en Toledo. Cuando se ubica Toledo, se ubica por unas razones estratégicas, evidentemente, el que esté en el lugar donde está, pero donde se hace posteriormente la catedral, la románica y luego la gótica, ¿qué es lo que había antes? Claro, evidentemente había una mezquita, la gran mezquita, pero es que antes había también un templo romano. Es decir, no se va buscando un sitio más allá, 100 metros más allá, que sería lo lógico, de bueno, destruyo esto y construyo 100 metros más allá. No, destruyo esto y construyo justo en el lugar. ¿Por qué? Porque el lugar es lo importante, el lugar es lo que te conecta, el lugar, que siempre además tiene que tener una especie de cripta, el lugar sagrado, como pasa aquí, hay un lugar que está relacionado con el submundo, luego con la superficie, con lo terrestre, y luego con lo cósmico. Por eso todas las catedrales veréis que tiene una cripta, tiene que tenerla, es necesario, igual que tiene que tener una cúpula, es decir, tiene que aunar las energías telúricas con las energías cósmicas y justo en el medio. Dos ejemplos totalmente diferentes. Uno de Toledo, por ponerlo como ejemplo, y uno de Madrid. El de Toledo es muy claro, es decir, es muy fácil saber dónde había antiguas sinagogas, porque ninguna se construyó, son jardines. Los conversos las protegieron. Entonces, cuando fueron derribadas, fueron transformadas en jardines. Ninguna se construyó y todo el mundo lo respetó, porque era la manera de marcar el lugar donde había habido un lugar sagrado. El de Madrid, que es totalmente pagano, lo tienes a 4 pasos, es la Cibeles. La Cibeles iba a tener originariamente la estatua de Carlos III, que ahora está en Sol, pero se decidió montar una diosa frigia, que hace una extraña historia de piedra, que sea muy largo de contar, en uno de los lugares telúricos mágicos de Madrid, encima de un lago natural, que es donde está la gruta actualmente de la Cámara Acorazada del Banco de España, y unos metros por encima, donde está el cuartel general del Ejército, está aún más abajo, en una zona, en un lago natural, donde desemboca la Broñera al Bajo, que recorre todo el Paseo de Recoletos y que recoge el agua del antiguo lago natural que hoy es el estanque del Retiro. Bueno, pues ese lugar que telúricamente es mágico y se sabe desde la Edad Media, es el lugar que marcan de una manera absolutamente clara y absolutamente a propósito para marcar el emblema, uno de los emblemas significativos de Madrid, que es la estatua de Cibeles, una diosa pagana frigia. Eso es interesante también. Sí, por eso digo que siempre en este tipo de elementos, incluso las estatuas estas apotropaicas, que llamo tanto sea de Gengis Khan como de Buda, por ejemplo, hay un Buda ahí gigantesco en un templo de China, igual que todos estos cristos, igual que las vírgenes, veréis un poco cómo están colocados también. O sea, están colocados primero en altos, el Cristo del Otero, porque se llama Cristo del Otero, porque está en un otero. Es decir, no vale colocarlo en una explanada o en un valle, se tiene que ver. Y además, cómo está colocado, o bien con los brazos abiertos, o bien bendiciendo, como el Cristo del Otero. O sea, no aparece el Cristo cruzado de brazos como diciendo, bueno, vaya la que me han hecho aquí. No, no, no. Tiene que proteger, tiene que bendecir. Entonces, importante, el sitio tiene que ser un lugar visible, evidentemente tiene que ser en una montaña, en un cerro, que sea visible por todos, igual que os decía de San Cristóbal, es decir, se pinta de esa forma tan desproporcionada, la gente dice, bueno, como era un gigante, bueno, que era un gigante, y porque sea un gigante le tienes que pintar de 5 metros de altura, no, se pinta para que tú lo veas, porque cuando tú lo ves, igual que pasa con el ídolo de Peñatú en Asturias, se coloca en un lugar para que tú seas visto. O sea, el que estaba allí tiene que ser visto, el ídolo como tal. Y el ídolo, a partir de ese momento, se convierte en sagrado y por eso la gente se entierra allí. Y por eso se hacen esculturas y se hacen grabados y se hace todo tipo de ceremonias rituales. Porque el lugar era lo importante. Y por eso, en el ídolo de Peñatú, se iban añadiendo distintos elementos. Los últimos, aparte del fusilamiento del siglo XIX, los últimos son las cruces que hay en la Edad Media, las cruces que se colocan en el siglo XII, siglo XIII, para cristianizar un lugar pagano. Entonces,
siempre se daban cuenta que el lugar es fundamental para que tú entres en comunicación con tus dioses. Y en el caso del mundo cristiano, evidentemente se reduce siempre a los santos, a la Virgen, a Dios o a Cristo. Pero en el mundo pagano era muy llamativo. ¿Dónde estaban colocados los grandes dioses o las grandes diosas? Siempre en lugares altos. O sea, ¿dónde está la Acrópolis? O sea, no se busca en un lugar bajo, arriba. ¿Por qué? Porque el lugar o ya era sagrado de antemano, o bien los propios sacerdotes, o lo que hacían en Roma, por ejemplo, los propios augures, cuando buscaban un sitio para hacer su campamento y que luego se convertía en una de las ciudades, los augures tenían que ver el vuelo de los pájaros, tenían que ver los auríspices, las entrañas de distintos animales, los geomantes tenían que trazar el lugar, se colocaba el mundus, es decir, el lugar donde se convertía en el templo y a partir del templo las distintas calles y avenidas principales. Todo eso obedecía a un ritual, porque lo importante era ese sitio, no más allá. Y desde ese momento pues tenías todo tipo de protecciones, porque ya sabías que además de construir bien con los materiales que tuvieras en aquel momento, tenías que tener el auspicio de tus dioses. Y para tenerlo, su templo tiene que estar orientado. Fijaros en las catedrales, en las iglesias románicas. No están orientadas de cualquier manera, tienen que estar orientadas de este a oeste. Porque si no las orientas así, el efecto se pierde ese efecto. Pero es un efecto a veces tangible, es un efecto lumínico, es un efecto astronómico, igual que pasaba con los dólmenes de corredor, por ejemplo, antiguamente. Están orientados para que los rayos de la luz entren en los solsticios y los equinoccios en un momento determinado e ilumine la estancia. Claro, por eso en los templos románicos y góticos el altar, sea de la advocación de una virgen o sea de un Cristo determinado, tiene que estar en el este, tiene que estar en la luz, y tú tienes que entrar en el oeste, tiene que entrar de la oscuridad hacia la luz. Esas cosas que para la mayoría pasan desapercibidas forman parte de un ritual ancestral. Y como decía Manuel, estas cosas no son del pasado, son de ahora. Y cuando se pierde esta información, pues es una pena, porque entonces os habéis fijado que entráis en iglesias que son anodinas, pues esto no me dice nada. No te dice nada porque están construidas donde les ha dado la gana, sin guardar las proporciones, las medidas ni las orientaciones. Pero antiguamente sí se guardaba eso. Había que buscar todas las cosas. Por eso siempre fijaros en esta frase que os digo, que casi es casi alquímica, ¿no? Dice, lo importante es el lugar, porque el lugar es lo que te transmuta, es lo que transmuta al ser humano. ¿Más preguntas? ¿O más observaciones, o más comentarios, o alguna anécdota que tengáis que contar? ¿O ya tenéis ganas de tomar la cerveza? Bueno, pues yo creo que dada la hora que es, muchas gracias por vuestra asistencia y espero que os haya gustado esta presentación.